Gracia y paz de nuestro buen Dios. Una vez más, quien les habla es el pastor Jorge Vargas y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerde lo que el Señor nos ha venido enseñando, que nuestra visión, nuestro enfoque es restaurar personas, es enseñarle a las personas a tener seguridad de salvación, seguridad de salvación. Este es nuestro enfoque. Y hoy quiero hablarles sobre el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? ¿Y quién era Jezabel? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, la escritura nos habla de que Acab le gustó la viña de Nabot de Jezreel. Y dice la escritura que descendió y habló con él que quedaba cerca de su palacio, porque él quería sembrar algunas legumbres. Y la respuesta de Nabot de Jezreel para el rey Acab fue: ¿he de entregar la heredad de mis padres? Y en ese momento dice la Biblia que Acab se entristeció. Llegó Jezabel, su mujer, y le dijo qué le tenía porque su semblante estaba decaído. Y él dijo que había hablado con Nabot de Jezreel para que hicieran una permuta, un cambio, o le pudiera vender la viña. Y Nabot de Jezreel no aceptó. Entonces Jezabel le dice: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Tranquilo, duerme, come, que mañana tendrás la viña de Nabot de Jezreel. La escritura dice que Jezabel contrató a 2 testigos falsos e hizo que el rey firmara un edicto para proclamar ayuno al otro día. Y dice la escritura, amados hermanos, que en el día del ayuno los 2 testigos falsos llegaron y dijeron: hermanos, ayer escuchamos a Nabot de Jezreel blasfemar el nombre de Dios y el nombre del rey. Tomaron piedras y lo apedrearon. En ese momento, al morir Nabot de Jezreel, Acab, como el rey de Israel, se queda con las propiedades de Nabot de Jezreel. Pero en ese momento Dios le habla a un profeta llamado Elías Tisbita para que dé la siguiente profecía. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Dice la escritura, amados hermanos, en el versículo 18, a partir del versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste? Y también ha despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto del siervo como libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión como que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Verso 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Mi pregunta es: ¿por qué murió Jezabel? Durante muchos años aprendimos y nos enseñaron que Jezabel murió por pintarse. ¿Se acuerda lo que hemos venido aprendiendo? Texto sin contexto es un pretexto para la herejía. Cuando sacamos un texto fuera del contexto, hacemos que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. Y a veces los contextos están más arriba del texto, más abajo del texto, un capítulo antes, un capítulo después, o hasta libros también anteriores. Entonces Jezabel no murió por pintarse. Jezabel murió por haber mandado a matar a Nabot de Jezreel. La profecía fue dada en el primer libro de Reyes, capítulo 21, en el versículo 17 al versículo 23. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es el siguiente: Jezabel era prostituta.
Jezabel era pagana, Jezabel era bruja, Jezabel, amados hermanos, ella era hechicera, Jezabel, ella era pagana, Jezabel era manipuladora. En pocas palabras, quien manipulaba, quien gobernaba era Jezabel. Todo se hacía no de acuerdo a la orden del rey Acab, sino de acuerdo a lo que Jezabel decía, porque Dios le dijo a través del profeta: te has vendido para hacer lo malo por causa de Jezabel tu mujer. Fue ella lo que lo incitaba a hacer malo. Resumiendo, el espíritu de Jezabel no es la mujer que se pinta. El espíritu de Jezabel es la manipulación. ¿Y en dónde encontramos al espíritu de Jezabel? En todas partes. En empresas, dentro de la casa, en los entes gubernamentales y en la iglesia. Encontramos al espíritu de Jezabel. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 19, hablando acerca de la iglesia, amados hermanos, hablando acerca de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 19, la iglesia de Tiatira dice: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No está hablando de la misma esposa del rey Acab. Jezabel, la esposa del rey Acab, vivió cientos de años antes de establecerse las iglesias en el Asia Menor. Pero el mismo espíritu de Jezabel, esposa del rey Acab, entró en una mujer en la iglesia de Tiatira y quería hacer lo mismo: seducir a los siervos de Dios a prostituirse, a pecar contra Dios, a hacer lo malo. Era la manipulación. Entonces, señora, señor, hermanas y hermanos, el espíritu de Jezabel no es la mujer que se pinta. El espíritu de Jezabel, resumiendo, es el espíritu de manipulación. Ahora vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Ahí está el texto que la mayoría usa para decir que Jezabel murió por pintarse. Y Jezabel no murió por pintarse, murió porque ya se había dado la profecía. En el primer libro de Reyes 17, en el primer libro de Reyes 21, 17 al 23, porque fue Jezabel la que sedujo a Acab para que, hermanos, Nabot de Jezreel muriera. En el segundo libro de Reyes 9, en el versículo 30 hasta el 36, es ahí donde se cumple la profecía. Pero es el versículo o los versículos que se han usado para decir que Jezabel murió por pintarse. Y es ahí cuando vemos a personas condenando a la mujer que se pinta, que se pone pintura en la cara, que se pinta las uñas. Entonces muchas personas no se bautizan, no pueden ser miembros y no pueden tomar cena si tienen las uñas pintadas. ¿Puede imaginarse? Sacan de el contexto versículos para hacer que digan lo que quieren decir. Yo me encontré en Leticia, estaba predicando en un campamento de jóvenes en Leticia y me encontré con un pastor, por casualidad, que yo no conocía, en el aeropuerto de Leticia. Ahí estaba con la esposa, pero él me escuchó hablar de Dios y él se acercó y me dijo: ¿es cristiano? Le dije: soy pastor, estoy terminando una campaña aquí en Leticia, ya voy para Bogotá. Él también me dice: también voy para Bogotá, soy pastor de tal ministerio, me dice él. Pero ya no estoy en el ministerio antiguo porque fuimos excluidos. Y el pastor, que sirvió más de 30 años en ese ministerio, me dijo que a él lo excluyeron porque la esposa usaba un champú para taparse las canas. Entonces a ella le dijeron que no podía seguir usando ese champú
porque la Biblia decía que no podía ser de su cabello negro o blanco. Hermanos, eso es un texto sacado del contexto. ¿Se acuerda lo que Dios nos ha venido hablando? Que no se puede hacer doctrina fundamental, o sea, esencial para la salvación con un solo versículo, y sacaron ese versículo del contexto para decir que no se puede hacer de un cabello blanco o negro. Entonces a este pastor y a su esposa los excluyeron del ministerio porque la esposa usaba un champú para taparse las canas. Porque ese es el espíritu de Jezabel, basado en el texto del segundo libro de Reyes 9:30 al 36. Mire lo que dice. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, después que comió y bebió, y dijo: id ahora y ved aquella maldita. No era maldita por haberse pintado, era maldita porque era hechicera, porque era prostituta, porque era pagana, porque mataba a los profetas de Dios, mantenía a los profetas de Baal, y porque llevó el pueblo a hacer lo malo delante de Dios. Sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Se enseñó que los perros no se comieron las manos ni los pies porque las uñas estaban pintadas. ¿Puede imaginarse? Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios. Note lo que dice: y esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Entonces quiero que me respondan: ¿por qué murió Jezabel? ¿Por pintarse el rostro con antimonio, o por haber mandado a matar a Nabot de Jezreel? ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? ¿La mujer que se pinta o donde hay manipulación? Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y como dijo Pablo: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Tenga seguridad de salvación, mi hermana, en el nombre de Jesús. No es la pintura la que te hace salva, ni la que te hace santa. Y como dice Romanos 14, el que come lo hace para el Señor, y el que no come también. Así que el que come no condene al que no come, y el que no come no condene al que come, porque a los dos el Señor lo recibe. El enfoque de nosotros, la visión, no es que usted se pinte, es que usted tenga seguridad de salvación y santidad. Que la hermana que se pinta no llame religiosa o fanática a la que no se pinta, y la que no se pinta no llame mundana, ni hija del diablo, ni Jezabel a la hermana que sí se pinta. A las dos el Señor la recibe. Vuelvo a decirle, no queremos traer confusión a su vida. Lo que queremos es traer restauración, que tenga seguridad de salvación. ¿No le gusta la pintura? ¿No le gusta pinturarse el cabello? Quédese así, mi hermana. Así se ve bien, y si así se siente bien, quédese así. Lo que queremos es que usted tenga seguridad de salvación y de santidad. En el nombre de Jesús, que eso no la salva, que eso no la condena, y que en el nombre de Jesús usted aprenda cada día más la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.